de modo y mediana, que es el agregado a la media, está en el prospecto, no ha venido hasta ahora, pero está en el prospecto, ¿no? En cambio, promedios es algo que viene de manera reiterada, ¿ya? Bien, como sabes, esto de acá solamente es un resumen. Yo le voy a agregar algunas cositas más, pero aún así hay más que repasar, ¿no? A cada profe le toca hacer este resumen y a su criterio ve que es lo más conveniente, ¿no? Para trabajar, ¿ya? A ver, promedio. Lo primero que debe quedar muy claro es este recuerdo, ¿no? Que cualquier promedio, cualquiera de lo que estudiamos, claro, se encuentra comprendido entre el menor dato, ¿no es cierto? Entre el menor dato y el mayor dato. Eso a tenerlo presente siempre, ¿ya? Ok, un promedio es un valor que representa todo el conjunto y por lo tanto se encuentra comprendido entre el menor y el mayor de los datos. ¿Ya? No te olvides. Claro. Sí. ¿Qué promedio? Cuando decimos esto, estamos refiriéndonos a qué promedio. Claro, a esos tres que estudiamos, ¿no? El promedio aritmético, promedio geométrico y promedio armónico. Esos tres. Sí, ¿no? Y sabes que, bueno, definición se le pone su barrita ahí, ¿no? Su barrita. Ya. ¿Cómo se define cada uno de esos promedios? Si lo recuerdan también, ¿no? Claro, lo recuerdo. El promedio aritmético, suma de datos entre cantidad de datos. ¿No? El promedio geométrico, raíz cuadrada, cúbica. El índice, ¿de qué depende? El índice depende de la cantidad de datos. Y la media armónica, ¿cómo se define? Arribita, ¿quién va? Arriba va la cantidad de datos. Y abajito la suma de sus inversas. ¿Ok? Y ya. Bueno, así se define. Ahora, la media aritmética, en el examen de San Marcos ha venido todo. Ha venido media aritmética, geométrica, armónica, propiedades, todo ha venido. Ya, en la media aritmética, que es recurrente esto, conviene que lo veas así, mira. Conviene que lo veas así. Que la suma de los datos, ¿ya? Es igual a multiplicar la cantidad de datos por su promedio. ¿Ya? Eso es muy interesante. Ya que lo vean así es importante. Por eso lo estoy poniendo. Y sabes que sale solo de hacer un despeje. ¿No? Te despejas de la definición y te queda esto. ¿Ya? Pero es muy útil que en los exámenes de admisión tú lo veas así. ¿Ya? Entonces, ¿qué has hecho? Solo despejado, ¿ah? Solo despejado. Entonces, si en un problema tienes cantidad de datos y tienes su promedio, ¿qué cosa tienes ya? La suma de los datos. ¿A qué es igual la suma de estos datos a la cantidad de datos por su promedio? ¿Ya? Ojo, lo voy a usar, ¿eh? Lo voy a usar en los problemas. Ya. Si en un problema solamente te dicen que ahí es el promedio, ¿a cuál de los tres se refieren? ¿A cuál de los tres? Hay el promedio. ¿Cuál de los tres está mencionando? Muy bien, Fátima, muy bien, Jean-Pierre, muy bien, Fabián. Y si te dicen, haya la media, también, ¿no? Exacto, también. Y en estadística se suele representar por X barra, y acá a nivel pre, con cariño, MA, ¿no? Así es. ¿Ya? X barra o MA. Es la más utilizada, de todas es la más utilizada, por eso que simplemente dicen, hay el promedio, hay la media, ¿no? Ya. Ahora, de estos tres promedios que están acá, aritmético, geométrico y armónico,
Si lo ordenamos de menor a mayor, ¿cuál de ellos es el menor? ¿Cuál? ¿Cuál es el menor de los tres? ¿Aritmético, geométrico o armónico? ¿Cuál es el menor? El menor de los tres es el promedio armónico. Muy bien, Jean-Pierre. Le sigue el promedio geométrico. Y el mayor de los tres es el promedio aritmético. ¿No? ¿Ah? No sé. Claro que no. Cuando eras cuando seas más grande. ¿Con el interpretador? Ya apagué su micro. Ya. Creo que hay tono por ahí, ¿no? Ya. Bueno. A ver, el menor es el armónico, el que le sigue es el geométrico y el mayor de los tres es el aritmético, ¿no? Sí, Juan, ¿no? Ya, a ver. Esto de aquí, ¿cuándo se cumple? Ah? ¿Cuándo se cumple que tú puedes decir el menor promedio es el armónico, el mayor es el aritmético? Tiene que cumplirse una condición ahí. Se cumple cuando... A ver, voy a bajar un poquito el tamaño ahí. Ya se cumple. Eso se cumple cuando no todos los datos, son iguales. ¿Ya? Cuando no todos los datos son iguales. Cuando no todos los datos son iguales, eso se cumple. ¿Ya? Basta que dos sean diferentes para que eso se cumpla. ¿Ya? Claro, porque ¿qué pasa si todos los datos son iguales? ¿Qué pasaría si todos los datos son iguales? Siempre te sacas 15, 15, 15, 15, 15. ¿Cuál sería tu promedio? Sería 15, ¿no? Si todos los datos son iguales, ya no estaríamos hablando de esto. Pues. Porque si todos los datos son iguales, ya no hay un menor dato ni hay un mayor dato. Es que todos son iguales. Los promedios saldrían iguales e igual al único dato que se tiene. ¿De acuerdo? Así es, Jean-Pierre. Entonces, esta relación se cumple cuando no todos son iguales. Basta que dos sean diferentes, se cumple esta relación. ¿Ya? Es útil tenerlo presente. Bien. Ahora, variación de la media aritmética es una de las aplicaciones del promedio. Quiero ver cómo varía la media aritmética. Ya. Entonces, arriba, para hacerlo de forma práctica, arriba debes poner solo lo que varía, ¿ya? Arriba va solo lo que varía, no te olvides. Entonces voy a poner allí arribita solo lo que varía. No me interesa nada más. Claro, cuando aumenta le pones más y cuando disminuye le pones menos, ¿ya? Eso que he puesto allí es equivalente a colocar lo que te he indicado ahí, ¿ya? Solo lo que varía. A ver, le voy a volar una O. Ya está. Muy bien. Y ojo, cuando haces esto, así no varíen todos, ¿ya? Siempre lo divides entre la cantidad total de números. Eso es muy importante, ¿ya? Así no varíen todos, no te olvides, ¿ya? Lo divides entre el total. Profe, son 100 números, y de los 100 números solamente han variado 80, dividido entre 80. No. Cuando uses este método, siempre divídelo entre el total. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa, cuando tú trabajas con variación, cuando trabajas con esto, es importante el signo. Este resultado te puede quedar positivo, ¿ya? Te puede quedar positivo. Si te queda positivo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el promedio aumentó, pues. Aumentó. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Ya? ¿Qué pasa si te queda negativo? Si te queda negativo, entre paréntesis, quiere decir que ese promedio que tenías ha disminuido. ¿Ya? Y bueno, lógico, si te queda 0, diremos pues que no varía. El promedio al inicio y al final
Salió lo mismo, ¿ya? Pero es importante darse cuenta, ¿ya? Cuando trabajas con variación es importante interpretar los signos, ¿ya? Es que este es un resumen nada más, pues, ¿no? O sea, te van a decir que el promedio al inicio era 30, al final era 35. ¿Qué pasó? Aumentó. ¿Qué pones acá? Más 5. Si al inicio era 30, al final era 28, ¿qué pasó? Ha disminuido. ¿Qué pones acá? Menos 2. ¿Ya? Es importante los signos. Es importante que vengan revisando, jóvenes, todo esto. Este es una diapo, es como un mapa conceptual nada más. ¿Ya? Bien, la velocidad promedio. En la velocidad promedio, lo que hacen es recordar de colegio al toque, recuerdas tú, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? ¿Qué te decía? Te decía que la distancia que recorres es igual a ¿qué? Velocidad por el tiempo, ¿no es cierto? Velocidad por el tiempo. Así es, velocidad por tiempo. ¿Ya te acuerdas de eso? Y luego despejas. A ver, despeja la velocidad. La velocidad sería, cuando despejes, igual a la distancia, ¿no? La distancia entre el tiempo. Ya, esa sería la velocidad. Pero cuando quieras hallar la velocidad promedio, tienes que trabajar con totales. Así, mira. La distancia total que has recorrido entre el tiempo total que has empleado para recorrer esa distancia. ¿Listo? ¿Ok? Entonces yo creo que tu recuerdo puede venir de acá, ¿no? MRU, distancia y velocidad por tiempo. Despejo velocidad, distancia entre tiempo. Pero si me piden la velocidad promedio, allá divides toda la distancia que se haya recorrido entre todo el tiempo que se ha utilizado. ¿Ya? ¿Hay casos particulares o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Hay casos particulares. Claro. ¿Qué pasa si la distancia que recorren en cada tramo son iguales? ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan? Las distancias que recorren en cada tramo son iguales. ¿Qué concluyes? No. Si las distancias que se recorren en cada tramo son iguales, la velocidad promedio, ¿a qué es igual? La velocidad promedio, ¿a qué es igual? A la media armónica. A la media armónica. ¿Ya? Es un caso particular. Es un caso particular. Si las distancias recorridas son iguales, no olvides que esa velocidad promedio, ¿quién va a ser? Va a ser la media armónica. Va a ser la media armónica. Eso, la media armónica. ¿Ya? De la velocidad, claro. Una pregunta. ¿En algún caso esta velocidad promedio me va a salir la media aritmética de las velocidades o no? ¿Sí? ¿En algún caso va a coincidir con la media aritmética? Claro que sí. ¿En qué caso? En el caso en que los tiempos que utilicen cada tramo sean iguales. Si los tiempos que utilizan en cada tramo son iguales, cuando apliques esto, la velocidad promedio va a quedar como la media aritmética. Ya. Bueno, esos son casos particulares. Lo general es esto que está acá. Cualquier problemita de velocidad promedio sale haciendo esto. Distancia total entre tiempo total. Cualquier problema. Pero para el examen sería muy útil que tú conozcas casos particulares. ¿No? Este caso particular en San Marcos ha venido varias veces. ¿Ya? Distancias iguales, media armónica al toque, y ya tienes la respuesta. ¿Ok? Ya, jovencitos, por favor, siempre le recalco, ¿ya? Lo que ves acá, quitándole todo lo que yo he escrito, ¿no? O sea, le quitas todo eso. Eso nada más, eso es un resumen que va a estar siempre. Un resumen, lo más breve posible. ¿Ya? Ustedes tienen que venir revisando todo lo concerniente a este capítulo, pues, ¿no? Que es mucho más amplio, hay más propiedades. ¿Ok? Muy bien, ya. Entonces, promedio de cajón, caserito, viene varias veces en el examen de San Marcos, ¿ya?
Seguimos. Muy bien, y esto de aquí está en el prospecto, pero no viene hasta ahora, ¿ya? Y son medida de tendencia central. Lo que hemos visto también es una medida de tendencia central, la media aritmética, geométrica y armónica, ¿no? Solamente que estas son particulares y son para datos no agrupados, ¿ya? Son para datos que no están agrupados, son para datos sueltos. De repente alguno se confunda, ¿y qué quiere decir datos no agrupados? Entonces, solamente por eso doy la siguiente indicación, ¿ya? Ojo, lo que voy a poner en ese momento, eso no está en el prospecto de examen de admisión, ¿ya? De repente han visto por ahí bueno, algunos de sus compañeros, algún familiar estudia para el ciclo uni y ha visto tablas de este tipo, tablas así, donde por acá, por ejemplo, tiene el intervalo, ¿no? Acá tiene las marcas de clase, por acá tiene la frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia relativa, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Y eso ahí es una tabla, ya es una tabla de distribución de frecuencia. ¿Ok? Ya. Cuando se tiene esa tablita, allí se le llama, jóvenes, datos agrupados. Agrupados. Y eso no está en el prospecto de examen de admisión de San Marcos. ¿Ok? Así que por eso que están viendo en este momento, no se preocupen. A ustedes les piden para datos sueltos, datos que no pertenecen a esta tabla. ¿Ya? Y entonces ya aclaré, ya saben que son datos no agrupados. Listo. Qué bueno, lo he visto en el colegio, dices, ¿no? Ya, la media, no hay ningún problema con la media. La media es la media aritmética, ya la hemos visto. Empezamos desde mediana, ¿ya? Miren, algo importantísimo cuando se trabaja con la mediana. Si en un problema aparece la mediana, ojo, lo primero que se hace es ordenar todos los datos. ¿Ya? Si aparece mediana, tienes que ordenar todos los datos. Ordenarlos. ¿Ya? Eso tienes que hacer. Además, pequeño para que alcance. Lo primero que tendrías que hacer es ordenar todos los datos. ¿Ya? No te olvides. Aparece mediana, ordenas todos los datos. ¿Ya? Ya. Claro, Jean-Pierre, ya te he dicho, hay más cosas. Al profe que le corresponde hacer esta diapo de promedios, él, a su criterio, ve que es lo más importante y lo pone, ¿no? Ustedes se encargan de estudiar todo lo que entre en ese tema. Bien, ya. ¿Y cómo se ordena, profe? ¿Creciente o decreciente? No importa. Puede ser creciente o puede ser decreciente. El resultado final va a ser el mismo, ¿ya? El resultado final va a ser el mismo. Lo que pasa es que tienen que estar ordenados. Y te vas a encontrar con dos situaciones. Cuando la cantidad de datos sea impar, ya, bueno, allí va a ser bien sencillo. Si la cantidad de datos es impar, entonces la mediana, una vez que estén ordenados los datos, la mediana va a ser el término central. ¿Ya? El término central será la mediana. Entonces, primero ordeno los datos, sea en forma ascendente o en forma descendente. Si la cantidad de datos es impar, entonces la mediana viene a ser el término central. Ya. El otro caso será cuando la cantidad de datos sea par. Ah, ya. Si la cantidad de datos es par, ya no hay un solo término central. Van a haber dos. ¿Qué vas a hacer con esos dos? Los vas a promediar. ¿Ya? Esos dos los vas a promediar. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, no te olvides. A ver, lo voy a marcar por acá. Cuando sea una cantidad de datos par, ¿con qué te vas a encontrar? Con dos datos centrales.
¿qué haces con esos dos datos centrales? Ah, ya. Con esos dos datos centrales, calculas su media aritmética. ¿Ya? Calculas su media aritmética. O sea, como son dos, sería su semi-suma. Lo sumas y le sacas la mitad. ¿Ok? Ya. Cuando la cantidad de datos sea impar, existe un solo término central, ¿sí o no? Claro. Si son 3, es el 18. Si son 5, es el 20. Un solo término central. Ese sería el valor de la mediana. No se hace nada más. ¿Ya? Si hay un solo término central, esa es la mediana. Se acabó. Ya. Muy bien. Ya. Y lo que nos estaría faltando sería, ¿quién? Sería la moda. ¿Ya? Igual, hay que ordenarlos, Fátima. Hay que ordenarlos. Siempre hay que ordenarlos. Si quieres calcular mediana, tienen que estar ordenaditos. Y la moda. Muy bien. La moda es el dato que se repite con más frecuencia que los demás. ¿Ya? El que se repite con más frecuencia es la moda. Entonces, por ejemplo, a ver ahí. Ya. Dice la cantidad de horas que duermen 9 estudiantes. 5 horas, 6 horas, 7, 8, 9, 10 horas. ¿Tú estás ahí o no? O tú duermes 11 horas de repente, ¿no? No, ¿no? Cerca de un examen no se puede dormir 11 horas. ¿Ya? Será pues 6 horas, ¿no? Dormirás. Ah, no duermes. Cuidado. Ya. Claro, el dato que se repite más es 7. Muy bien, Jean-Pierre, ¿no? Muy bien, Fabián. Esa es la moda, ¿no? Esa es la moda. Si te preguntan si la moda siempre existe, ¿cuál es su respuesta? En un conjunto de datos, ¿siempre hay moda? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Siempre hay moda? ¿Siempre existe la moda? ¿Mm? ¿Qué dices? No, ¿no es cierto? No, pues muy bien. Por ejemplo, si tengo ese conjunto de datos y le pregunto ¿cuál es la moda? La respuesta de ustedes es no hay moda, profe, ¿no? Ratito, ya. No hay moda. Cuando no hay moda, cuando en un arreglo no hay moda, ¿cómo se le llama a ese arreglo? Ah, ya. Cuando no hay moda se le llama amodal. Si te dicen que un arreglo de datos es amodal, quiere decir que no hay moda. Quiere decir que ningún dato se repite. ¿Ya? Ok, sí, amodal. Quiere decir sin moda. Ya. Por ejemplo, acá me van a decir, a ver, cómo vamos. Ya, la pregunta es aquí, a ver, me faltó un punto y coma. Ya, mi pregunta es, ¿cuántas modas hay ahí? ¿Cuántas modas hay? ¿Cuántas modas hay ahí? Muy bien, tengo una respuesta, 2 respuestas, 3, 4. Ok, pongo eso porque es una confusión constante, ¿no? Dicen, profe, se repiten 2, se repiten el 5 y se repite el 8. Y hay 2 modas. No, y eso es falso. Está bien, se repite el 5 y el 8, pero ¿quién se repite más veces? El 8. Entonces, si hay uno que se repite más veces, esa es la moda. La moda es 8. ¿De acuerdo? La moda es 8. ¿Ya? Cuando hay una sola moda, por si acaso, se le llama unimodal. ¿Ya? Cuando hay una sola moda, se llama unimodal. ¿De acuerdo? Unimodal. ¿Ya? A ver, y otro ejemplo por acá. Ya, y mi pregunta es, a ver, ya, listo. ¿Ahí cuántas modas hay?
¿Cuántas modas hay? Claro. ¿Quién se repite? El 7 y el 4. Se repite el 7 y el 4. Pero ¿a quién se repite más veces? No, profe, empate. El 7 dos veces y el 4 dos veces. Ah, cuando hay empate, recién ahí dices que hay dos modas. La moda 1, cualquiera de los dos, por ejemplo 7, ¿ya? Y la moda 2, el otro, porque sería el 4, ¿no? Y decimos que en esos casos el arreglo se llama bimodal, ¿ya? Bimodal, así es. Ojo, para que digas que hay dos modas, tres modas, se debe repetir la misma cantidad de veces, ¿ah? ¿Ya? La misma cantidad de veces. ¿Ya? Y en estadística se dice que el arreglo es polimodal. Polimodal. ¿Sabes cuándo? Cuando hay más de dos modas. ¿Ya? Para que sea polimodal, debe haber más de dos modas. O sea, mínimo tres. Y ahí se le llama polimodal. Ya. Ya, eso es lo que les puedo complementar hablando de modas. ¿Ya? Entonces, podría venir mediana, podría venir moda. No ha venido hasta ahora, pero si viene son para datos sueltos, datos no agrupados. ¿De acuerdo? No, varianza ni desviación estándar. No, no se ha considerado eso. Sí existe, claro, sí existe. Ya, a ver, voy a activar su práctica, ¿ya?
Quedan 5 minutos.
Bien, jóvenes. Listo. Bueno, tengo la nota de cada uno de ustedes. No tengo la estadística así global, pero, o sea, hay una estadística que lo voy a ver después, donde me indica, por ejemplo, la pregunta 1, el 50% respondió bien, el 30% respondió mal y el 20% lo dejó en blanco, por ejemplo, ¿no? Ya, pero sí hay de cada uno. Ahí es un poquito más difícil darse cuenta. Les comento que el promedio es 8,5 del aula, de todo el aula, que solamente, que no están dando toda la prueba. Observo solamente que están dando 54 estudiantes. 54 estudiantes han rendido la evaluación. El promedio ya subió 9,8. 9,8, muy bien. 54, acá en la lista veo 81, ¿ya? Lo que veo rápido, seguro hay más, pero felicitar a todos los 54 que están intentando dar su evaluación. Hay 320, felicitaciones, Nicole, Ronaldo, Pablo, 317, he podido ver así rápido también, Danfer, Renzo, Joseph, 13 también, Fabricio, Andrea, felicitaciones. Seguro que hay más, ya salí de esa página, ¿no? Ok, muy bien. Así hay que intentarlo, ya no tengan miedo a intentar. O sea, si tienes un temor de dar la prueba porque de repente sale muy baja tu nota, el día del examen te va a pasar lo mismo. O sea, si acá yo tengo 81 estudiantes, los 81 tendrían que intentar dar ese examen. Tendrían que dar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pregunta le pareció la más difícil? ¿Cuál? La 3. A ver, por ahí me dicen la 3. Sí, la 3. Dos estudiantes me responden que la 3. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, entonces esta práctica dirigida ha sido resuelta por... Podemos usar lo siguiente, es decir, que la suma de datos, que era igual, dijimos, cantidad de datos multiplicado por ¿quién? Por su promedio, ¿no? Ya te dije que eso se usaba bastante en el examen de San Marcos, entonces hay que usarlo, ¿ya? Ya, ¿cuándo voy a procurar usar aquello? Cuando veo que hay cantidad y promedio. Y acá hay, mira, 20 personas, su promedio 15. Cuando llegan 4 ya son 24 y su promedio es 15,5. Y nos preguntan cuál es el promedio de esas 4 personas. Muy bien. Entonces, por acá voy a poner así. La suma de esas 20, de esos 20 datos primero, ¿ya? Más, voy a escribir completo, ¿ya? Más la suma de esos 4 datos de las personas que llegan, bueno, te tiene que dar la suma del total. La suma del total de datos, que es pues 24 datos. Claro, sumamos por partes y eso nos da. ¿Está bien? Nos da eso. ¿Sí? La suma de 20 datos más la suma de 4 datos nos da la suma de los 24 datos. N es cantidad de datos. Ya. ¿Y cómo sería la suma? Cantidad por promedio. Ok. Suma de esos 20 datos. Cantidad de datos por su promedio. ¿Cuánto es su promedio? En el enunciado está 15 años. Ahí está. Muy bien. Suma de esos 4 datos. ¿Cuántos datos son? 4. ¿Y cuál es su promedio? Justamente lo que me piden calcular. Le voy a llamar P. Eso me piden calcular. ¿De acuerdo? Listo. Y eso va a ser igual a la suma de esos 24 datos. ¿Cómo sería la suma de esos 24 datos? Cantidad de datos, que es 24, por su promedio. ¿Y cuánto es ese promedio? Ahí está en el texto. 15,5. Muy bien. Se acabó. Ahí está. ¿Ya? Y simplemente hay que despejar el valor de P. Y se acabó. ¿Ya?
Esto es conveniente, ¿no? Te recomiendo en problemas de examen de admisión, usa esto, ¿ya? Ahora, también lo puedes presentar como definición, ¿no? Paso a paso. Así lo ha hecho el profesor por acá. Y ahí vas a ver la otra forma, ¿ya? Cada uno, ya sabes tú, se acomoda a un determinado estilo, ¿no? Ahí está, promedio, suma entre cantidad. Y acá recién despeja, 20 por 15. Ya. Vienen 4 personas. La suma sería total de las 20 más las 4. Entre 24. Promedio, dato, 15,5. Ok. Ya. Esto ya lo conoce. Despeja, despeja. Despeja la suma de las edades de las 4 personas. Despeja y le sale 72. Le piden el promedio de esas edades. La suma entre 4. La suma le salió 72 entre 4, 18. ¿No? Y marcas 18. Ya está. Muy bien. Ya está. Listo, entonces no te olvides, ¿ya? Tienes cantidad de datos y tienes el promedio, ya tienes la suma de los datos. Y vas sumando por partes, según lo que el problema te indique. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. El problema 1. Cualquier duda, ya sabes, ahí está el chat. ¿Qué preguntan? La máxima edad que puede tener una de esas personas. ¿Ya? La máxima edad que puede tener una de esas personas. Ya. Entonces, a ver, este problemita es clásico en San Marcos. Ha venido varias veces con diferentes enunciados. ¿Ya? Mira, mira, de nuevo me acuerdo de esto. Cantidad de datos, 14 datos. ¿Cuánto es su promedio? 24. Son 14 jugadoras y el promedio de sus edades es 24 años. Cantidad de datos, 14. Promedio, 24. Tienes cantidad y tienes promedio, ¿qué cosa tienes? Tienes suma, pues, ¿no? Entonces, de nuevo, está en mi mente esto, ¿no? Suma de datos igual a la cantidad de datos multiplicado por su promedio, ¿no? Si deseas utilizarlo de esa manera. ¿Ya? Ahí está. Oye, sabes que es opcional, ¿no? Los métodos. Muy bien, ¿cuántas personas son? 24. Perdón, 14. 14 datos. Pero quieres que una de ellas sea máxima. Entonces, si queremos que una de ellas sea máxima, ¿no es cierto? Si queremos que una sea máxima, bueno, para hacer que una sea máxima, tú sabes que a las demás habría que hacer que sea mínima, ¿no es cierto? ¿Ya? Habría que ser la mínima. Muy bien. Y si quiero que una sea máxima, como son 14, quedan 13, ¿no? Entonces, simplemente tú por acá podrías decir así. A ver, podrías decir que una de las edades que sea la edad que está buscando, que sea máxima, ¿no es cierto? Ya. Ahora le vas a sumar las otras 13 edades, pero vas a hacer que esas edades sean mínimas. ¿Para qué vas a hacer que esas 13 edades sean mínimas? Para que la otra sea máxima, ¿no? Y eso te va a dar la suma de las 14 edades. La suma de las 14 edades. O sea que esa suma de las 14 edades, ¿cómo la estamos consiguiendo? La estamos consiguiendo así, ¿no? Haciendo que una sea máxima, entonces las 13 restantes tienen que ser mínimas. Pero la edad máxima es dato, ¿no? Esta edad máxima es dato. Entonces vamos a reemplazar. Por acá vamos a encontrar la edad máxima. ¿Sí? Vamos a poner con su paréntesis. Edad máxima.
le vamos a sumar 13 veces la edad mínima, que es dato. La edad mínima dice que es 22 años. Ahí está. Y te va a dar la suma de los 14 datos. ¿Cómo sería la suma de 14 datos? Cantidad de datos, que es 14, por su promedio, que según el problema, ¿cuánto era el promedio de esas 14 jugadoras? 24 años, ¿no? Listo. Ahí operas. Y cuando operes y despejes, esa edad máxima te va a quedar, ¿cuánto le quedó? Creo que queda 50 o me equivoco. 50 creo, ¿no? O sea, después, si no es, lo corregimos, ¿ya? Ya está. Ok. Muy bien, gracias. Ya está. Entonces, no olvides, siempre que te pidan que una sea máxima, las demás tienen que ser mínimas. Si te piden que una sea mínima, las demás deben ser máximas. ¿Ya? Ya. Bien, acá la idea es la misma, solamente que no usa esta forma de decir suma de datos, cantidad de datos por promedio. ¿Ya? Solamente esa es la variación. Ahí están las 14 edades, mira, S1, S2, S3, hasta S14. Pues si fueran 50 no vas a poner S1, S2 hasta S50, ¿no? Y al promedio, suma los 14 entre 14 y es igual a 24. Ya, entonces esa suma es igual a 14 por 24. En todo esto que ves acá, todo esto que estás viendo acá, ¿qué quiere decir? Que la suma de datos es cantidad de datos por el promedio, ¿no? Si son 14 datos y su promedio es 24, esa es su suma, ¿no? Nada más, de frente. Para el examen ya sabes tú, ¿no? Necesitamos rapidez, ¿no? Son 100 preguntas, 3 horas, 25.000 postulantes. Ya tienes la suma de las 14 edades. ¿Qué quieres? Quieres que una de ellas sea máxima. ¿Qué haces con las otras? Que sean mínimas. Digamos que esas 13 sean mínimas, que cada una valga 22 de esas 13, ¿ya? Opera, vas a restar y te queda la edad máxima. Y marcas. Listo. Ya esa es la número 1. Por favor, es un problema recurrente del examen de San Marcos, ¿ya? Ha venido con diferentes enunciados. Miren, le comento uno de ellos, ¿ya? Obvio que el dato no fue 14, 24 ni 22, ¿no? Fueron otros numeritos. Pero la idea, ¿ya? La idea. Ojo, se tenía que hacer lo mismo, ¿ah? Solamente que el enunciado era distinto. Por ejemplo, decía así. El promedio de aciertos en un club de tiro, el promedio de aciertos de los 14 integrantes de un club de tiro es 24. Si ninguno de ellos acertó menos de 22 tiros, ¿cuál es el máximo promedio, perdón, cuál es el máximo número de aciertos que tuvo uno de ellos? Lo mismo, 50. ¿Ya? Solamente que ya no eran jugadoras de la selección peruana de vóley, ¿no? Eran 14 integrantes de un club de tiro al blanco será, pues, ¿no? Ok. Ya no era el promedio de edades, era el promedio del número de aciertos que han tenido, ¿no? Y así, estaba contextualizado de esa manera, ¿no? Ustedes tienen que verlo como una ventaja el hecho de que llevan RV y ahí ven comprensión lectora, ¿no? Y todo ello, ¿ya? Para que tengan buena comprensión de lectura. Bien, seguimos. A ver, la número 3. Ya sabes, siempre marcando lo que piden. Y acá piden la suma de cifras de la cantidad de varones. Hay que dar la cantidad de varones y hay que encontrar la suma de sus cifras, ¿no? Bueno, ahí hay que recordar ahí lo que hemos repasado en la teoría, ¿no? Que cuando vas a calcular la variación de la media aritmética, cuando vas a calcular esa variación de la media aritmética, ¿qué es lo que pones arribita? Arriba pones lo que varía, ¿sí? Arriba pones lo que varía. Ahí está. ¿Ya? Lo que varía. Y lo divides entre el total. Eso no te olvides. Siempre entre el total. ¿No? Siempre entre el total.
Ya, muy bien. ¿No? Eso. Bueno, hay en total 80 personas y hablan de varones y de mujeres. Si quieres, usa dos constantes, ¿no? Una para varones y otra para... Dos letritas, digo, y otra para mujeres. O si no, pones una en función de la otra, ¿de acuerdo? Una en función de la otra. Y mejor hagamos eso, ¿no? Porque si son dos nada más, ¿sí? Ya, por ejemplo, si yo le digo que hay V varones, ¿ya? Si hay V varones, ¿cuántas mujeres habría? ¿Cuántas mujeres habría? Muy bien, excelente. Muy bien, Uciel. Muy bien, Fátima. Jean-Pierre, por complemento, ¿no? Fabricio, bien. 80 menos V. Y sería mejor, pues, ¿no? Sería mejor trabajar con una sola, ¿no? Ya eso es el gusto de cada uno. Si quieres, formas tu sistema de ecuaciones. ¿Y por qué V, profe? ¿Por qué no M? Es que me piden la cantidad de varones y dar como respuesta la suma de cifras. Bien, ya está. Listo, entonces, por aquí, a ver, hagamos eso. ¿Ya? Hagamos eso. Vamos a calcular la variación. Arriba solamente lo que varía, ¿ya? Dice, si cada varón tuviera 2 años menos, allá sería menos 2. Menos 2. Para cada varón, listo. Y son V varones. ¿Ya está? Y cada mujer 3 años más 3, más 3. Por cada mujer. Pero ¿cuántas mujeres son? Bueno, son el complemento, me dijiste, ¿no? 80 menos V. Ya está. Listo. Ok, ya está. ¿Qué estoy colocando? Lo que varía. La edad de cada varón disminuye en 2. La edad de cada mujer aumenta en 3. Y hemos quedado en que se divide entre el total de datos. ¿Ah? Así no varía en todos. ¿Cuánto es el total de datos? 80. Entonces dividimos entre 80. Ya está. Dividimos entre 80. Listo. Y me da la variación. Para eso tengo que saber pues cuánto era el promedio al inicio y cuánto es al final. Ese promedio al inicio es 24 y acá al final sería, o en ese supuesto sería 26, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué entendería? Bueno, entendería que ese promedio aumentó, ¿no es cierto? Aumentó, sí, pues me daría cuenta que aumentó. ¿En cuánto aumentó? A ese promedio aumentó de 24 que era a 26, aumentó en 2. Aumentó en 2. Ya, como aumentó en 2, ya te he dicho que cuando trabajas con variación es importante que coloques el signo. ¿Ya? Yo sé que con 10 más se sobreentiende, pero como quien repasa, ¿ya? Más 2. ¿Ok? Ya. ¿Por qué le pones más 2? Porque aumentó. Porque aumentó. ¿No? Por eso le has puesto más 2. Si hubiera disminuido en 2, le pondrías menos 2. O sea, si acá al final hubiese sido 22, disminuye en 2, menos 2. ¿Ya? Listo. Y ahí operan, jovencitos. Operan. A ver, acá tienes menos 2v con menos 3v hace menos 5v. Lo llevo al otro lado y ya tengo 5v. ¿No? 3 veces 80. Y acá hay 2 veces 80. Pasa a restar y te queda solamente una vez 80. Listo. Entonces, quiere decir que v vale 16, ¿no? Y se acabó. Bueno, ya marcas lo que corresponda, bueno, que sería 7, ¿no? Sería 7 porque te han pedido la suma de cifras de la cantidad de varones, ¿no? Sería 7. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Pero si deseas, también lo puedes resolver con 2 letras, ¿no? Poniendo 2 letras, 2 incógnitas ahí. ¿Ya? Y ahí eso es lo que va a salir por acá, ¿no? Si están interesados, así. Y ya ves, pues, 2 formas. Está, todo es dato, ¿no? Todo es dato. Ahí voy a borrar esto. Háganle captura de pantalla
para borrarlo después, por favor, si desean. ¿Por qué 80 menos V? A ver, Juan, si de las 80 personas, 30 son varones, ¿cuántas serían mujeres? Si 30 son varones de los 80, mujeres sería el complemento. Sería 80 menos 30 y quedaría 50. ¿No es cierto? ¿Sí? Claro, pues. ¿Ya? El complemento. Y como total era 80, 80 menos 1. No, lo que pasa es que esto que tú ves como fórmula, todas se demuestran, pues se deducen, ¿no? No es que haya, que cae, pues, es magia, ¿no? En el anual deducimos todo eso, ¿no? Así es, Julius. Y acá es la misma idea, pero con dos letras, ¿ya? ¿Sí? Con dos letras, mujeres, varones. Está. Aumenta en 3, disminuye en 2. ¿Ya? Ahí está. Resuelve su sistema. Reemplaza. Ahí está. Ya tú eliges si lo haces con una sola o lo haces con dos. Dependiendo de cuál sea tu estilo, pues cómo y cuánto estés practicando, ¿no? Así. Algunos estudiantes tienen más tendencia por las ecuaciones, ¿no? Por los sistemas, resolver, ¿no? Reemplazar una en función de la otra. Bueno, ya depende de cada uno. Pues. ¿Ya? Bien. Seguimos. La número 4. Ya, marcamos lo que nos piden. Siempre, no te olvides. Te piden la velocidad promedio en el viaje que realizaron. Ya, eso piden, la velocidad promedio en todo el viaje. ¿No es cierto? Ya. Entonces, aquí como que para hacer el repasito nada más, ¿no? Uno dice, me acuerdo de mi colegio MRU, dice, ¿no? ¿Sí? Velocidad constante. Y dice, la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo, ¿no? Lo que repasamos pues hace un ratito, ¿no? Y luego dice, allá, la velocidad entonces, si la despejo, sería pues dividir la distancia entre el tiempo. Así, ya muy bien. Y se acuerda que para hablar de velocidad promedio tiene que ser con totales, ¿no? Claro. Pero se dieron cuenta que en este problema hay algo que es fácil, ¿no? O que facilita todo, ¿no? Porque dice que de Lima a Pativilca, esa distancia, a ver, con otro colorcito lo voy a poner. De Lima a Pativilca, la distancia que va a recorrer es 200 kilómetros. Y luego dice que de Pativilca a Huaraz también es de 200 kilómetros. Y entonces tú te emocionas, ¿no? Y dices, ah, muy bien, claro, Jean-Pierre, muy bien, ¿no? Tú dices, caso particular. Yo sé lo general, dices tú, pero en este caso mejor caso particular, pues, ¿no? ¿Qué caso particular? Ah, que las distancias que se recorre, ¿cómo son? Son iguales, pues, ¿no? Esas distancias que se recorren son iguales. Ajá. Y cuando las distancias que se recorren son iguales, entonces, ¿qué es lo que haces? Ah, dices de que la velocidad promedio, en estos casos, ¿a qué era igual dijimos? A la media, ¿qué media? Media armónica, ¿no? ¿Media armónica de quiénes? De las velocidades. Muy bien, Fátima. De las velocidades que son primero 75 kilómetros y luego 45. ¿Cierto? Contento todavía porque tú sabes de que cuando son dos cantidades, esta media armónica se calcula de una manera práctica, pues, ¿no? Claro. ¿Cómo es arribita? El doble del producto por, o entre, perdón, el doble del producto, ¿entre quién? El doble del producto se divide entre quién. A ver, acuérdate, media armónica en forma práctica para dos cantidades. El doble del producto dividido entre la suma, pues, ¿no? Entre la suma. Esa es la forma práctica cuando tengas media armónica para dos cantidades. Ya está.
Listo, nada más. Y operando le salió, ¿cuánto le salió? Le salió 56,25, ¿no? Al ojo, 56,25. ¿Listo? Nada más, y era todo lo que teníamos que hacer, pues, en ese problemita, dado que era un caso particular. Profe, ¿puedo hacerlo general? Profesor, ¿puedo hacer distancia total entre tiempo total? Claro que sí, claro, ¿no? Ojo, esto lo repasamos en la PPT teórica, ¿te acuerdas? Estaba anotadito ahí. También te dije que el otro caso particular era cuando los tiempos son iguales, ¿no? Y si los tiempos son iguales, ya no sale media armónica, sino sale media aritmética, ¿no? Así es. Vamos a poner su barrita acá. Ya su captura. Y se acabó. Es de la fórmula, Juan, es de la fórmula. Doble del producto entre la suma. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, como decía, ¿no? Profe, ¿y puedo usarlo general? Sí, si quieres, ¿no? No es conveniente, pero sí puedes. ¿Ya? Sí puedes. Ya, entonces, a ver, por aquí. Entonces ahí está el gráfico. ¿Ya? Y dice, recuerda la fórmula. Distancia total, tiempo total. ¿Ya? Entonces, despejando tiempo sería distancia entre velocidad, velocidad promedio. Por propiedad sería lo que, por propiedad es lo que yo he hecho, ¿ya? Eso no. Lo que voy a usar acá es definición. A ver, ¿qué dice la definición? Distancia total. ¿Cuánto es la distancia total? 200 más 200. ¿Dividido entre quién? Tiempo total. Ah, ya. Y bueno, y el tiempo, lo que pasa es que ustedes saben, ¿no? Y aprendieron de colegio que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no es cierto? Ya, entonces, si de ahí te piden que despejes el tiempo, ¿a qué sería igual el tiempo? Tú despejas. El tiempo sería la distancia dividida entre la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, como quieres colocar tiempo, dice distancia 200, velocidad 75. Acá el tiempo, distancia 200, velocidad 45. Pero esto yo te recomiendo que lo uses cuando las distancias no sean iguales, pues, ¿no? Si son iguales, usa la propiedad nomás. ¿No? Pero tienes que operar todo eso y te sale y marcas. Y ya está. Bien. Seguimos. Ya, la número 5, acá empieza a hablar de media, moda y mediana. Media es media aritmética, o sea, con la media no tenemos ningún inconveniente. ¿Ya? Ya. Allá la media, mediana y moda. ¿No? Ya. Y te piden que el resultado de la suma. El cálculo es recontra fácil, pero sí sabemos, pues, dónde tienen confusión. Por eso que ahí voy a atacar, ¿ya? Allí, ¿ok? Entonces voy a empezar con las siguientes preguntas. Voy a empezar con las siguientes preguntas. Atentos, muy atentos. Mi pregunta es, a ver, ya, ¿cuáles son los datos? Es mi pregunta. ¿Cuáles son los datos? A ver, por el chat me escribes. ¿Cuáles son los datos? Esa es la pregunta. Ya. En números tiene que estar. ¿Cuáles son los datos? No he preguntado cuánto es la moda. ¿Cuáles son los datos? En numeritos, en numeritos.
Ya. Ok, Ampier. Ya, yo tendría que elegir de ahí cuáles son, ¿no? Ya. La otra pregunta es, ¿y cuántos datos son? Ok. Ya. Mientras más participan, tengo más idea del aula, ¿no? Claro, pues otra historia es si te estuviera viendo, ¿no? Que sería pues excelente, ¿no? Porque tu rostro me da mucha información. Claro, de hecho, ¿ven? Te miro y ahí ya me doy cuenta, ¿no? Claro. No, en serio, uno al toque nada más. ¿Sí o no? Y ya vi como 40 estudiantes, ¿no? Ya. Bien. A ver, te estás por acá. Ciclo. Ah, no, ese es de verano, ¿no? No, ese es de verano. Ese me toca otro día, otro día. No, no, otro día. Ya, ahora sí. Bien. Bueno, entonces, con lo que estoy indicándole, créanme, créanme, es lo más importante, ¿ya? Es lo más importante. Así que atento. A veces lo que está ahí en el texto puede venir así, mira. Puede venir así, en un cuadrito, y a ver, a ver. Uno más. Y ya. Y por acá diría, a ver, por acá diría así. Número de pacientes, ¿ya? Y por acá, las edades. Y a ver, acá sería 4, 4, después hablan de 6, luego ayuda, 2, luego el resto sería 8, ¿no? El resto sería 8. Ok, gracias. Ya, y las edades serían 18, luego 20, 24 y los últimos 30. ¿Ya está? Y te dan ese cuadrito. En vez del enunciado así, ¿no? Te dan este cuadrito. Y de nuevo la pregunta. No dice 8, pero dice los restantes. Y al inicio decía 20. 4 más 6, 10 más 2, 12. 8. De ahí sale el 8. Ya, y de nuevo la pregunta. ¿Cuáles son los datos? A ver, vamos, ¿cuáles son los datos? Yo puedo hacer algo, ¿eh? No te explico nada de lo que estoy explicando, intentando explicar, y poner lo que está en la resolución. Pero yo sé que eso que te estoy preguntando es lo más importante. ¿Te das cuenta? Ya, un intento más, ¿ya? ¿Cuáles son los datos? Ya, y otra pregunta. ¿Cuántos datos hay? Ya. Muy bien. Y ese es el detalle que hace que en estos problemas tengan muchos errores. ¿Ya? Muchos errores. Me dicen que los datos, que hay 3 datos, que hay 4 datos, que hay 8 datos, que los datos son 4, 6, 2 y 8, o que son 18, 20, 24 y 30, que hay 20 datos, me han dicho también. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, dependiendo de quién tomes como dato, sale una o sale otra respuesta. ¿Ya? Entonces, escucha. La clave es esta. Depende del enunciado, ¿ya? Tú te preguntas, ¿sobre qué se está encuestando? Te preguntas, ¿sobre qué se está encuestando? Se está encuestando sobre la cantidad de hijos que tienen las personas. Ah, ya. Entonces, mi variable es el número de hijos. Los valores que tome van a ser los datos. Se está encuestando sobre, por ejemplo, la edad que tienen las personas. Ah, entonces los valores que tomen la edad serían los datos.
¿Ok? O a veces en la pregunta te dicen, haya la media, y tú te preguntas, ¿haya la media de quién? ¿Haya la media de quién? De las edades. Haya la media de las edades. ¿De acuerdo? O sea que esa viene a ser mi variable. Claro, esa viene a ser mi variable. Sobre eso se está encuestando. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué se está promediando? Las edades. Entonces, los valores que toman esas edades vienen a ser, ¿qué cosa? Vienen a ser los datos. Esos son los datos. ¿De acuerdo? Y pregunto, ¿cuántos datos son? No me digas que son 4 datos. No, no, no. ¿Por qué? Porque esto de acá arribita, ¿qué representa? Representa la frecuencia. Representa la frecuencia. O sea, me indica cuántas veces se repite ese dato. El dato 18 se repite 4 veces. El dato 20 se repite 6 veces. Así. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tienes que interpretar. Si lo interpretas bien, tienes éxito. ¿De acuerdo? Bueno, y esto quería comentarles, ¿no? Sería muy bueno que ustedes también participen por el chat, pero ya será algún día. Muy bien. Lo demás es cálculo, muchachos. Miren, como en el problema hablan de mediana, como hablan de mediana, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tienes que hacer es ordenar, ¿ya? Primero ordenamos todos los datos. Siempre que en tu problema participe la mediana, eso es lo primero que tienes que hacer, ordenar todos los datos. ¿Ya? Muy bien. Ya está ordenadito. ¿Cuántos datos son? 20 datos. Como son 20 datos, lo más fácil sería calcular, ¿qué sería lo más fácil calcular? Sería calcular, ¿qué crees que sería lo más fácil calcular? La moda, pues, ¿no? La moda. Muy bien, Fátima. La moda, el que más se repite, 30 es la moda. Lo otro que sería fácil calcular sería la mediana, pues, ¿no? Si fuese impar, el término central. Pero no, es par, es par. Entonces, como es par, hay dos centrales, ¿no? Ya, mitad, mitad. Justo acá hay 10 y ahí hay 10, mira. Sería el 20 con el 24. Muy bien, Jean-Pierre. 24 sumas, 44 entre 2, 22, ¿no? Listo. Y para la media es la media aritmética. Sumas todo y lo divides entre el total. ¿No es cierto? A ver. Y lo divides entre el total. ¿Ya? La mediana, los dos datos centrales, ¿no? El décimo y el onceavo, ¿no? Una vez que está ordenadito, ¿eh? Los dos centrales. Listo. Ya. Semisuma y ahí está la mediana. La moda, el que se repite más, ¿no? Listo. Te han pedido que lo sumas, ¿no? Y marcas. ¿Ya? Muy bien. Eso es puro cálculo, eso es secundario. Lo que interesa es todo lo que te he explicado. Espero que hayas estado atento. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. El último problema. El último problema. Ya, un minuto máximo. ¿Ya? Máximo. ¿Quiénes son los datos? Al toque. ¿Quiénes son los datos? Rápido, rápido. ¿Quiénes son los datos? ¿Ya? ¿Cuántos datos hay? Muy bien, muy bien. No, no, 3 no, 3 no. ¿Ya? ¿Quiénes son los datos? A, B y C. Esos son los datos. ¿Cuántos datos son? El dato A se repite 7 veces, el dato B se repite 5 veces y el dato C se repite 3 veces. Ya. A ver, jóvenes, ¿este problema cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? Dado. ¿4.600? ¿Cuánto le salió?
4.800. No te salió. Dado. ¿Sí? Ya. Bueno, 2 jóvenes están participando. 3. Ok. Gracias. 4. Ya. Los otros 68 están almorzando. Provecho. 5 con cielo. Ya. Muy bien. Ya. Vamos por acá. Acá se ha dejado esta solución porque pasa algo interesante, ¿ya? Y se ha dejado 2 cosas. Porque la evaluación que te han tomado, si has marcado la D, con esa te van a calificar. Con la D, ¿no? 4.600 que te ha salido. Si has marcado la D, está bien, ¿ya? Pero pasa algo aquí en este problema que ha ocurrido varias veces en problemas de examen de admisión, que es lo siguiente. ¿Ya? Mira, ¿qué hay que hacer primero? Ordenar los datos, ¿no es cierto? Primero hay que ordenar los datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablan de mediana. Habla de mediana, ¿no? Entonces, yo por acá ordenamos los datos. Ordenamos los datos. ¿Ya? Muy bien. Y ahí están, ordenaditos. Y acá hay 7 datos. A, 7 datos. Esta es la frecuencia. B, 5 datos. Y C, 3 datos. Ya está. Muy bien. Y por acá, como la cantidad de datos es impar, son 15 datos. Fíjate, son 15 datos, ¿no? Entonces es impar. Entonces para calcular la mediana, que es dato por acá, acá dice respectivamente, ¿eh? Entonces la mediana es 1200, ¿no? La mediana es 1200, ¿ya? Esa mediana es 1200. Muy bien, ya. Entonces el dato central sería el octavo dato, pues, ¿no? El octavo dato. Claro, el octavo dato. Esa sería, pues, la mediana, ¿ya? La mediana. Y por dato es 1200. Ahí está, 1200. Otra cosa fácil calcular, ¿quién sería? La moda. ¿Quién se repite más? ¿Quién se repite más? Ah, y acá dice que la moda, ¿cuánto es? 1500. ¿No? Ya. Solamente faltaría calcular C, pero para eso tienes de dato la media aritmética, que es 1480. ¿Y cómo hay la media aritmética? Sumas todos los datos. Todos los datos son, pues, 7 veces A, 5 veces B y 3 veces C. Para ir a la media aritmética, sumamos todos estos datos y los dividimos entre 15. Y por información de problema es 1480. Muy bien, Luis. Operas y te sale 1900. Sumas y sale 4600. Emocionado, marcas la C. ¿No es cierto? ¿Sí? Y en el examen tiene que pasar eso, ¿eh? Lo resuelves y marcas la C. Pero ahora yo te pregunto, o te digo, que así como está la información del gráfico, estaría absurdo. Porque acá tienes eje Y acá tienes eje X. ¿No es cierto? Y según lo que tú has calculado, ¿a cuánto te salió? 1500. O sea que primero viene 1500 y después te salió B. ¿B cuánto te salió? 1200. Y después viene C. ¿Cuánto es? 1900. Ah, ¿verdad? ¿Cómo va a estar así en el eje X, ¿no? Primero sube, baja, aumenta. No, pues, ¿no es cierto? Claro. O sea que hubo un error en el gráfico. Sí. ¿Y así ha pasado en el examen de admisión, profesor? Sí. ¿Y qué tenías que hacer? Tenías que marcar nomás. No queda otra. Tenías que marcar. Claro, lo correcto es que ahí haya sido primero B y después A. ¿No es cierto? ¿Ya? En el examen no va a decir, no lo resuelvo porque está mal. No, no, tienes que resolverlo nada más. Entonces sería ¿dónde estoy escribiendo? Para dejarlo ahí, ¿ya? 7 veces B primero, ¿no? 7 veces B. ¿Cuánto van? 6, ¿no? Ya. 7 veces B, luego viene 5 veces A.
Y luego sí está bien las 3 veces C, ¿no? Ya. Claro, ya, ese es el detalle. Entonces, puede pasar en examen de admisión, te puede pasar, y hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ya. Muy bien. Bien, jóvenes. Listo. Antes de pasar la domiciliaria, ¿algún problema que no hayan podido hacer captura de pantalla? No, es que el valor de C te va a salir 1900 y es mayor que 1500, por eso que tiene que ir al final. El detalle es para que cumpla, ¿no? Que 1200 es menor que 1500 y eso es menor que 1900. Sí, sí, Luis. Claro, se guarda la clase grabada, pero a algunos les gusta tomar su fotito ahí, ¿no? Ya, entonces domiciliaria. Ya, no vamos a domiciliaria. Al toque. Domiciliaria. Problema 2. Tres. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ¿Pudieron hacer captura de todos los problemas? ¿Algo se le pasó de repente? Me avisan antes de cerrar la PPT. Sí, Joan, sí. Listo.